Bien, ¿qué es el socioanálisis? Y el analista, el socioanalista, digamos, ¿no? Este, a partir de Erich Fromm y su concepto del inconsciente social, escrito ya en una obra póstuma, y algunos conceptos de Freud. Freud mismo habla del inconsciente social, pero al pasar en Psicología de las Masas y en Moisés y la religión monoteísta, retomando Totem y Tabú, habla del inconsciente de los pueblos, herencia arcaica, es decir, eso que colectivamente se juega, ¿no? En relación al inconsciente individual, por supuesto. Entonces, el socioanálisis tiene como objeto de estudio el en vez de lo social, ¿no? Aquellos procesos inconscientes, lucha de clases, estrategias de poder, segregación social, mecanismos de luchas sutiles en todos los planos, prejuicios de clases, eh, o cómo se cocina un holocausto, por ejemplo. Entonces, es decir, que el inconsciente social sería la verdad que desencadena finalmente fenómenos, acontecimientos, hechos, es decir, lo que en la noticia podemos observar. Entonces, este inconsciente social, como lo estudió Fromm, se compone de aquellas cosas que se prohíbe conjuntamente, ¿no? Que estamos de acuerdo, digamos, pero en un plano reprimido, ¿no? Esto que yo llamo represión conjunta o heterorepresión, ¿no? Porque está prohibido socialmente muchísimas cosas. Entonces, esa zona de represión que dice Fromm contiene muchas verdades, muchos procesos. Entonces, en relación al inconsciente individual, hay un pasaje, hay una transformación, como dice Freud, por ejemplo, del celo de los hermanos entre sí, en la necesidad de la justicia equitativa, digamos, ¿no? Esto de ser todos iguales, ¿no? Pero como hijos, ¿no? A partir de la horda primitiva, el padre tiránico, el crimen, es decir, la culpa que genera eso, y cómo los hijos fundan lo social a partir de la horda primitiva, ese padre tiránico, ellos después obedecen finalmente y se conforman la ley, la sociedad, el contrato social. Sería la teoría freudiana, pero desde el punto de vista del marxismo tenemos que decir que entre la infraestructura y la superestructura está el inconsciente social, digamos, como sistema simbólico que cifra una verdad y que determina los procesos sociales. No es cierto que lo económico fundamente lo social, lo socioeconómico, y Marx dice que la base real de toda sociedad es la base económica, sobre la que se levanta la inmensa superestructura jurídica y política, pero no. Hay un plano simbólico de verdad construida colectivamente y en donde hay, por ejemplo, reglas del parentesco, reglas sociales, contratos, acuerdos, pactos que no somos conscientes, ¿verdad? O procesos como la cooperación social, la solidaridad, fragmentación, valores. Los valores se encuentran en un plano abstracto, simbólico, inconsciente, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un inconsciente en el sentido ontológico, son sistemas simbólicos que determinan un cierto imaginario social, como diría Castoriadis, aunque él no hable del fundamento de lo social como el inconsciente social. Sería el fundamento de todo social, la verdad, el espíritu de esa época. Entonces, a partir del conato espinociano, cada grupo social posee su verdad. Esa verdad es inconsciente, pero determina cada accionar, cada pensamiento, cada idea, ¿no? El conato es el perseverar en ser de cada grupo, clase, etnia, etc. Entonces, conocer esa verdad esa verdad de clase, por ejemplo, que determina la persistencia de la desigualdad social o de cómo el sector financiero, cuando toma el poder, hace de la suya.
30 años después. Entonces, al parecer una regresión social, o es que persevera en su verdad, en su esencia, que es la de ser la patria financiera, acumular bonos, es decir, dinero. Entonces, también una institución posee su plano velado, de verdad, sus dogmas, sus ideologías. Entonces, en todo esto encontrar en el lenguaje que nos hace social, y el en vez del lenguaje es el anagrama social que llamo, que sería ese discurso dentro del discurso. Esa es la verdad que determina una ideología, un grupo, una clase, etc. Entonces, pero ese anagrama social está cifrado simbólicamente, por supuesto, un rebus, un jeroglífico, pero ya un simbolismo social, ¿no? El hecho mismo del simbolismo ya habla de un plano de sentido oculto, ¿verdad? Entonces, podemos explicar el inconsciente social desde muchas teorías, incluso desde la teoría del significante, ¿no? Ese lenguaje social que conlleva su verdad, son los anagramas. Entonces, a partir de estos conceptos y muchos otros, como transdisciplina, porque el socioanálisis se nutre de psicoanálisis, psicología de las masas, sociología, antropología, lingüística, es decir, ¿por qué transdisciplina? Porque se transvaloriza a partir del método transvalorativo que yo trabajo, que es la transignificación de todos los conceptos, es decir, la resignificación recíproca. No es un simple utilizar conceptos para asimilarlo en forma imperialista, sino que resignifica la visión, la cosmovisión. Entonces, el socioanálisis sería la propuesta de análisis de lo social que se acerca a la verdad de la cuestión, ¿no? Entonces, el socioanalista sería el que escucha, interpreta, propone ideas también, es activo, en el sentido de coadyuvar al entendimiento de los procesos sociales, políticos, ideológicos, religiosos, lingüísticos, culturales, etc. Entonces, por otro lado, Rosa Luxemburgo llamaba al inconsciente social el inconsciente histórico, ¿no? Todos esos procesos y todo. Desde Bourdieu podemos decir que el hábitus, o sea, ese sistema de esquemas interpretativos y también disposiciones que nos fijan a un sistema, también sería otra forma de llamar al inconsciente social, ¿no? Y así desde muchos autores podemos considerar algunas ideas que nos permitan construir esta propuesta de interpretación, el socioanálisis, y entender, por ejemplo, la verdad que motoriza a grupos, clases, etnias, etc. Y en este sentido, en la época de la posverdad, ¿no? Que es otra verdad, paradójicamente, ¿no? De modo que les presento entonces, el libro está en camino, hay ensayos en la web, el socioanálisis, ¿no? O la interpretación del inconsciente social, a partir del inconsciente social de Fromm, ¿no? Que explica desde el lenguaje, las categorías. Incluso Sapir-Whorf decía que el lenguaje posee categorías y conceptos que ya determinan una cosmovisión, ¿no? Entonces, por ese lado viene la mano, ¿no? Así que Sapir y Whorf estaban descubriendo el inconsciente social, ¿no? Como un plano, dimensión simbólica, por supuesto, discursiva, pero un discurso dentro del discurso, un anagrama social. Gracias.